Me llamo Graciela Ramírez. Tengo 63 años. He pasado la mayor parte de mi vida manteniendo en silencio los bordes de mi familia, suavizando problemas, pagando cuentas que nadie me pidió y cargando con pesos que nunca fueron reconocidos. Siempre he sido la que da, la que se queda, la que guarda sus propias necesidades en un rincón olvidado. Esa noche, estaba frente a la estufa removiendo una olla pequeña de sopa de calabaza, del tipo que Gabriel solía pedir cuando estaba resfriado. La cocina olía a vegetales asados y especias cálidas. Reconfortante en su rutina, un ancla silenciosa en mi vida inquieta. Mi celular vibró sobre la encimera. Pensé que tal vez era un recordatorio, un saludo tardío, algo cotidiano. En cambio, desbloqueé la pantalla y me quedé helada. Un mensaje parpadeaba ante mí. No llames ni vengas. Terminamos. Sin signos de puntuación, sin explicación, solo eso. Mi pecho se apretó, pero no lloré. Mis manos flotaron sobre la encimera por un largo momento. Luego, lentamente, con intención, escribí entendido. Presioné enviar. La estufa siseó cuando apagué la hornilla, y un silencio se asentó en la habitación. Demasiado silencio, no vacío, sino pesado, cargado con el reconocimiento de un patrón que siempre había conocido la invisibilidad que había soportado durante décadas. La forma en que mis sacrificios pasaban desapercibidos, sin mención, sin agradecimiento. Limpié la encimera con el trapo que había usado durante años. Lo doblé con cuidado y lo dejé a un lado. La foto de Gabriel en su graduación me miraba desde la mesa de la cocina. La tomé, no para consolarme, sino para recordar cómo se veía cuando aún me veía. Fui al gabinete, saqué la carpeta etiquetada como activos, personales, y la metí bajo mi brazo. Todo lo demás lo dejé intacto. Cerraduras revisadas, el gato alimentado, notas cortas dejadas para los vecinos. Di un paso atrás e inhalé profundamente. La noche se extendía ante mí como una promesa silenciosa, y por primera vez en años, sentí los primeros destellos de algo nuevo de terminación. Terminé de limpiar las encimeras, doblando los trapos con precisión y enjuagando los pocos platos que quedaron de la cena. La cocina olía ligeramente a romero y calabaza horneada, reconfortante y familiar. Pero esa noche se sentía diferente, cargada con el peso silencioso de las decisiones. Mis manos se movían solas, metódicas y firmes, como si el ritmo de estas tareas pudiera anclarme antes del próximo paso, del closet del pasillo. Saqué una vieja bolsa de viaje que había usado para estancias en el hospital hace años, con correas desgastadas y un leve aroma a cedro de la casa de mi hermana. La puse en la cama y comencé a llenarla con cuidado 2 mudas de ropa, mis medicamentos y el cardigan de franela grueso que mi hermana tejió antes de fallecer. Lo doblé con esmero, apretándolo contra mi pecho por un breve momento. Sintiendo el calor y el recuerdo cosido en cada fibra, coloqué una fotografía de Gabriel encima, la de su graduación, su sonrisa, brillante y abierta. Me recordaba un tiempo en que aún me miraba con reconocimiento, cuando mi presencia importaba más allá de lo práctico. No empacé por comodidad, ni por esperanza, solo para llevar conmigo las piezas necesarias de mí misma. Luego, tomé la carpeta etiquetada Activos, personales del gabinete. Contenía los registros de las cuentas que había manejado, los pagos que había hecho en silencio a lo largo de los años. La guardé con seguridad en la bolsa, todo lo demás en la casa. Desde el correo apilado hasta los recetarios cuidadosamente organizados, lo dejé sin tocar. Me detuve un momento, con la bolsa en la mano, observando el espacio a mi alrededor. El silencio presionaba suavemente contra mis oídos. Un compañero de mi resolución. Cada movimiento al empacar, cada objeto elegido, era deliberado. Una afirmación silenciosa: esta era mi vida, y la estaba reclamando. Cerré la cremallera de la bolsa y la dejé junto a la puerta. Lista para salir a la noche y al camino que había elegido para mí, abrí el cajón inferior de mi cómoda
y saqué una caja de madera pequeña, gastada en los bordes, llena de cartas, tarjetas y recuerdos de años pasados. Cada objeto guardaba un momento en que había apoyado en silencio, momentos por los que nadie me agradeció, pero que moldearon la vida de mi hijo. Coloqué la caja con cuidado en la bolsa, junto a la carpeta de documentos financieros, registros de cuentas que pagué, depósitos para la escuela, visitas al hospital y fiestas de cumpleaños. Mientras empacaba, los recuerdos surgían en fragmentos. Las noches largas equilibrando turnos extra con dejar a Gabriel en la escuela, las prácticas de fútbol a las que apenas asistí, pero nunca dejé de pagar. La estancia en el hospital cuando Gabriel estuvo enfermo, donde me senté en la sala de espera sosteniendo su mano, contando cada minuto hasta que estuvo bien, cada pequeño acto de cuidado, cada sacrificio invisible, se alzaba como humo a mi alrededor, pesado pero familiar. Tomé la fotografía de la graduación que había dejado en la encimera y la deslicé en la bolsa otra vez, con cuidado de colocarla donde pudiera verla después. Su sonrisa brillante me recordaba al niño que alguna vez me miró con admiración, los momentos antes de que la responsabilidad reemplazara el reconocimiento. Doblé el cardigan de franela que mi hermana tejió, apretándolo contra la bolsa, sintiendo la textura suave calentar mis manos. La bolsa estaba casi llena. Cada objeto elegido con intención. Una colección de una vida vivida, en gran parte sin ser vista. Revisé que la carpeta estuviera segura. Cerré los compartimentos con cremallera y levanté la bolsa con manos firmes. Era pesada con recuerdos, sí, pero más ligera con propósito. Cada objeto que llevaba era una declaración de que yo importaba. Incluso si nadie más lo había reconocido, coloqué la bolsa junto a la puerta. Su presencia una declaración silenciosa. Esa noche me iría no con enojo, no con prisa, sino con un movimiento calmado y decidido. Esto era más que empacar. Era reclamar los años de cuidado, el trabajo invisible, el amor que había dado sin esperar nada. Inhalé, dejando que el peso se asentara, lista para el siguiente paso en el camino que había elegido para mí. Manejé el coche hacia la carretera, con los faros cortando la penumbra que se espesaba. La carretera que salía de San Miguel de Allende se extendía ante mí, serpenteando entre colinas familiares y bosques oscuros. Cada kilómetro alejándome más de la vida que había cargado en silencio durante décadas. Mis manos descansaban firmes en el volante, los nudillos pálidos, pero mi mente vagaba por los recuerdos que me habían moldeado. La muerte de Antonio partió mi mundo en dos cuando Gabriel tenía solo 5 años. Recordé las llamadas nocturnas, los pasillos del hospital que olían a antiséptico y miedo, y las noches que dormí en sillas junto a él porque alguien tenía que estar ahí. Mi cuerpo había aprendido el ritmo del agotamiento, el pulso de la responsabilidad que nunca descansaba. Depósitos para la universidad, cuentas sin pagar, compras de despensa, prácticas de fútbol a las que apenas podía asistir, lo manejé todo sin quejas, asegurándome de que Gabriel nunca sintiera el peso de lo que yo cargaba. Cumpleaños, días festivos, pequeñas victorias de la vida diaria, todo financiado, todo suavizado, todo invisible. Cada acto de cuidado pasó desapercibido, pero ahora, sentada al volante, la acumulación de años susurraba con insistencia: era hora de alejarme. Las montañas se alzaban más cerca mientras la oscuridad se asentaba sobre el valle. Las curvas de la carretera reflejaban los giros de mi propia vida, una serie de obligaciones y sacrificios que nunca fueron reconocidos. Incluso el viento que rozaba el coche parecía hacer eco de la soledad que había cargado dentro de mí. La persistencia silenciosa que me había permitido sobrevivir, proveer y amar sin esperar nada. Por primera vez en años, el camino por delante era solo mío. No miré atrás. Cada kilómetro reforzaba lo que ya había decidido. Irme era inevitable, necesario y silenciosamente justo. El pasado seguiría siendo parte de mí, cosido en cada línea de mi rostro, cada dolor en mis manos, cada latido de mi corazón, pero de ahora en adelante
conduciría hacia una vida donde mi presencia fuera elegida, no asumida. La noche se profundizó mientras manejaba, y los recuerdos comenzaron a asentarse a mi alrededor como la niebla que se aferraba a las carreteras montañosas. Pensé en las llamadas perdidas que nunca fueron devueltas, los mensajes de texto que envié y que quedaron sin respuesta durante días, a veces semanas, los días festivos, alguna vez llenos de risas y comidas compartidas. Se habían reducido a visitas breves donde me sentaba en silencio con la familia de Gabriel, sintiéndome como una invitada en mi propia vida. La voz de Rafael vino a mi mente. Los desaires casuales que había ignorado durante años. Es medio apagada, dijo una vez, con suficiente inocencia, como si mi sola presencia fuera una molestia. Sonreí y asentí, tragándome el dolor, porque mantener la paz siempre fue más fácil que el enfrentamiento, incluso cuando llevaba flores o pasteles. Mis esfuerzos eran recibidos con cortesía, pero con un aire de obligación, no de gratitud. Recordé un día de acción de gracias cuando llegué con un guisado, solo para encontrar el camino de entrada vacío. Se habían ido a casa de los padres de Rafael sin decir una palabra, y mi teléfono permaneció en silencio todo el día. Intenté decirme que estaban ocupados, que la vida simplemente seguía. Pero el patrón había estado ahí durante años. Mis contribuciones importaban solo cuando servían para algo práctico. Mi presencia era tolerada cuando era útil, ignorada cuando no lo era. Fiestas de cumpleaños, pequeñas victorias, simples actos de cuidado los di libremente, sin quejas. Pero me di cuenta de que el amor se había vuelto condicional a sus ojos, ligado al servicio, no al afecto. Mi papel había pasado de ser madre a ser una cuidadora invisible, una proveedora cuya presencia se asumía, se daba por sentada y rara vez se reconocía. Mientras los kilómetros pasaban bajo las llantas, la claridad llegó en oleadas silenciosas y pesadas. Entendí por qué irme ya no era una opción, sino una inevitabilidad. El abandono sutil, las pequeñas exclusiones, los desaires corteses se habían acumulado en una verdad que ya no podía ignorar. Mi amor siempre había sido incondicional. El de ellos solo me reconocía cuando les convenía. Esa noche, conduje hacia la oscuridad, dejando atrás el peso de años siendo vista solo por lo que hacía, no por quién era. Por primera vez, mi presencia importaría solo en mis propios términos. Para cuando el sol comenzó a salir, había estacionado en la sucursal pequeña de nuestro banco local en Querétaro. El vestíbulo estaba vacío, salvo por los cajeros moviéndose en silencio detrás de las ventanillas de vidrio. Tomé una respiración profunda y me acerqué al mostrador, con mi bolsa descansando en el suelo a mi lado, la carpeta etiquetada Activos Personales estaba bajo mi brazo, llena de años de cuentas meticulosamente registradas, estados de hipoteca y libros contables. Pedí acceder a todas las cuentas conjuntas que tenía con Gabriel y Rafael, una por una. Cancelé los pagos automáticos, congelé las líneas de crédito y aseguré que las hipotecas y los seguros de la propiedad en San Miguel de Allende estuvieran bajo mi control exclusivo. El cajero preguntó si quería notificar a los cotitulares. Negué con la cabeza. Que lo descubran por su cuenta, pensé. Respondí preguntas de seguridad. Firmé formularios y sentí la extraña mezcla de alivio y peso que viene con ejercer una autoridad largamente ignorada. Desde ahí, caminé 2 calles hasta la oficina del abogado, donde había hecho una cita olvidada hace meses. Firmé una carta notariada, retirándome formalmente de todas las responsabilidades legales y financieras relacionadas con Gabriel y Rafael. Copias fueron colocadas en mi carpeta, otras guardadas en una caja de seguridad que yo controlaba. Cada acción era deliberada. Cada paso, una recuperación del control sobre la vida que había dado en silencio. Regresé manejando a casa, con la cabaña aún a horas de distancia, y llamé a la compañía hipotecaria para confirmar que la propiedad en San Miguel de Allende estaba completamente bajo mi gestión. Luego pausé, escuchando el zumbido del motor,
sintiendo la ondulación silenciosa de las consecuencias que había puesto en marcha durante años. Había sido la guardiana silenciosa de su comodidad, la red de seguridad desapercibida. Hoy me había retirado. Mientras me acomodaba en el coche para el largo viaje hacia la Sierra Gorda, me di cuenta de la extensión de mi libertad. Las cuentas en las que confiaban rebotarían. Los pagos de colegiaturas se atrasarían. Las alarmas y servicios caducarían. No hacía esto para castigarlos. No era venganza. Era el reconocimiento de mi propio valor, un límite trazado firme y finalmente, por primera vez en décadas, sentí el poder y la claridad que venían de ser necesitada en mis propios términos, no por defecto. La carretera se extendía adelante, vacía e invitante, llevándome hacia la soledad, la paz y la vida que había elegido para mí. La carretera se estrechó mientras conducía más profundamente hacia la Sierra Gorda, los árboles acercándose por ambos lados, sus ramas susurrando en el viento. El aire se volvió más frío, trayendo el aroma a pino y lluvia. Cada kilómetro me alejaba más de San Miguel de Allende, la ciudad, la casa, el peso de una vida que había mantenido funcionando para todos, menos para mí. Cuando doblé hacia el camino de grava que llevaba a la cabaña de mi tía Leonor, la última luz del día titilaba entre los árboles. La cabaña apareció entre los pinos, desgastada, pero firme, como si me hubiera estado esperando todo este tiempo. Bajé del coche, mi aliento empañándose en el aire montañoso. El silencio se sentía vasto, pero no vacío. Adentro, los pisos crujían en un ritmo familiar. Dejé mi bolsa, encendí un fuego y observé cómo las primeras chispas saltaban hacia la chimenea. El calor se extendió lentamente por el pequeño espacio. Llené la tetera y preparé té. Los movimientos simples y reconfortantes, cada uno reclamando un pedazo pequeño de la paz que no había sentido en años. Las llamas proyectaban una luz suave sobre los muebles gastados y las paredes de madera. Se sentía como estar dentro de un latido constante, vivo, seguro. Mi celular permaneció apagado, guardado en el cajón junto a la cama. El mundo exterior podía girar sin mí por un tiempo. Por primera vez en décadas, no había ruido, ni listas, ni nadie llamando mi nombre. El peso que había cargado cada cuenta, cada expectativa, cada bondad no reconocida parecía aflojar su agarre. Me senté junto a la ventana, con el té entre mis manos, y observé cómo el bosque se oscurecía bajo un millar de estrellas silenciosas. Aquí no era la red de seguridad de nadie, ni la sombra de nadie. Aquí era simplemente Graciela, respirando libremente, existiendo sin disculpas. El silencio no era ausencia, era el sonido de empezar de nuevo. Tomó solo unos días para que el silencio que había reclamado comenzara a reverberar. La voz de Gabriel llegó por el teléfono, tensa e inestable, cuando finalmente llamó. «Mamá, ¿estás ahí? ¿Por qué no se ha registrado el pago?» Sus palabras temblaban con confusión y pánico. Escuché en silencio, tomando té junto al fuego de la cabaña, dejando que el peso de años de trabajo invisible se asentara a su alrededor ahora que estaba ausente. Las alarmas en la casa de San Miguel de Allende quedaron sin respuesta. Las notificaciones de seguridad parpadeaban en su teléfono, las luces del sistema indicando descuido. Los pagos de la colegiatura de Sofía se atrasaron, desencadenando llamadas de la administración. Las entregas de despensa que Gabriel asumía llegarían sin problema habían sido canceladas. Cada pequeño fallo, cada obligación perdida, se abría paso en la calma que había sostenido tanto tiempo. Ahora, desbordándose en sus vidas, había observado cómo manejaban el hogar durante años, suavizando errores que apenas reconocían. Ahora, la red de seguridad había desaparecido, y ellos luchaban con las consecuencias. Mi presencia siempre había sido asumida, un hilo invisible sosteniendo la tela de su comodidad. Nunca exigí reconocimiento ni agradecimiento, solo el permiso silencioso para cuidar. Pero mientras el pánico se instalaba, mientras luchaban por entender por qué nada funcionaba como esperaban,
Sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Incluso en su confusión, la verdad se volvió innegable. Las horas que pasé equilibrando cuentas, programando reparaciones y cubriendo colegiaturas se hicieron visibles en su ausencia. La vida que asumían era sin esfuerzo, ahora revelaba su dependencia de mí. Las exclusiones sutiles, las señales perdidas, las pequeñas injusticias que había soportado todo, quedó en claro. Por primera vez, vieron el peso que había cargado en silencio y el vacío que dejó al irse. Me quedé en la cabaña, dejando que el silencio se desplegara a mi alrededor. No interferí. No contesté más allá de escuchar. El caos era de ellos para experimentarlo. La realización era suya para soportar. Y mientras la noche se profundizaba sobre la Sierra Gorda, tomé mi té y observé cómo las estrellas reflejaban un mundo donde finalmente estaba libre, donde las consecuencias de mi ausencia hablaban más alto que cualquier palabra. Llegué al café temprano, eligiendo una esquina tranquila cerca de la ventana donde la suave luz de la tarde se derramaba sobre la mesa. El olor a granos de café tostados llenaba el aire, mezclándose con el murmullo leve de las conversaciones. Y sentí la familiar estabilidad asentarse en mi pecho. Había empacado la carpeta con cuidado. Cada hoja, un registro de décadas de trabajo invisible, pagos de hipoteca, facturas de seguros, colegiaturas para Sofía, listas de compras, incluso pequeños regalos que había proporcionado en silencio. Gabriel y Rafael llegaron unos minutos después, tensos, con los ojos buscando como si intentaran encontrar la presencia familiar que siempre dieron por sentada. No me levanté para saludarlos. No ofrecí una sonrisa. En cambio, abrí la carpeta y la coloqué en la mesa entre nosotros. Los bordes de las páginas temblaron ligeramente con la brisa de la puerta, un anuncio silencioso de lo que vendría. Llevé un registro de todo, dije suavemente, con intención. Cada hipoteca, cada pago de colegiatura, cada cuenta que manejé para que pudieran vivir sin preocupaciones durante años. Hice esto en silencio, sin comentarios, sin reconocimiento. Mi voz permaneció firme, constante, pero cargada con el peso de décadas. Gabriel miró la carpeta, con la duda marcada en su rostro. Las manos de Rafael se movían inquietas en su regazo. Habían asumido que estas tareas eran menores, invisibles, pero ahora la magnitud era innegable. No suavicé mi tono, no pedí perdón. Me estoy retirando de estas responsabilidades, continué. No cubriré más lo que es suyo para manejar. Mi presencia ya no se asume. Mi trabajo ya no es invisible. Intercambiaron una mirada. El reconocimiento tácito de la realidad asentándose entre ellos. Pude ver el pánico y la incredulidad en sus ojos. Los primeros momentos de entender cuán dependientes habían sido. Durante años, mi amor había sido silencioso, generoso e invisible. Hoy era medido, deliberado y finalmente reconocido. Cerré la carpeta suavemente y me recosté. La conversación no requería argumentos ni súplicas. La verdad era visible, innegable, y exigía reconocimiento en sus propios términos. Por primera vez en décadas, sentí mis límites respetados, no porque fueran agradecidos, sino porque no podían ser ignorados. El peso que había cargado tanto tiempo se alzó, reemplazado por una claridad tranquila y firme de que esto era suficiente. La casa en San Miguel de Allende se vendió más rápido de lo que nadie esperaba. Los compradores poco se interesaron por su historia, y firmé los documentos de cierre en una tranquila oficina legal, sintiendo una mezcla de alivio y ligereza. Las ganancias fueron destinadas a un albergue local para mujeres, nombrado en honor a mi tía Leonor, la mujer que me enseñó que la soledad podía ser seguridad, no castigo. De vuelta en la cabaña, me movía por mis días con un ritmo lento y deliberado. Las mañanas las pasaba cuidando el jardín, arrancando maleza con las manos desnudas, sintiendo la tierra anclarme de maneras que había olvidado hace mucho. Las tardes eran para escribir en mi diario, dejando que las palabras se derramaran en el papel.
llevando el peso suave de los recuerdos y las lecciones aprendidas. Las noches las pasaba junto al fuego, leyendo, tomando té, con la cabaña cálida y tranquila a mi alrededor. Una mañana llegó una postal, con una letra cuidadosa y desigual. «Hola, abuela. Te extraño. Con cariño. Sofía». La leí 2 veces antes de colocarla suavemente en la repisa. Un reconocimiento silencioso de que algunos lazos persisten incluso tras la separación. Sonreí, no con arrepentimiento, sino con reconocimiento. Aquí, en este espacio que yo misma creé, era libre. El trabajo, el sacrificio, el cuidado silencioso, todo seguía siendo parte de mí. Pero ahora existía en mis términos. La paz no era solo la ausencia de responsabilidad, era la presencia de la elección. Y por primera vez en décadas, me sentí completamente, innegablemente, yo misma. Me llamo Mariana Torres, tengo 67 años. La casa olía a salmón al horno con un toque de romero cuando sonó el temporizador. Había preparado la mesa para 4, como siempre lo hacía. Las costumbres se aferran más de lo que uno cree. Afuera, la lluvia de Guadalajara caía suavemente contra la ventana de la cocina, constante y amable. De esas que te hacen compañía cuando nadie más está. Levanté la tapa de la olla arrocera, dejando que una nube de vapor empañara mis lentes. Fue entonces cuando mi celular vibró sobre la encimera. Una foto apareció en la pantalla, mi hijo, mi hija y sus parejas alzando copas bajo las luces ámbar de un restaurante en el centro. El pie de foto decía, cena por el ascenso de papá. Por un momento pensé que debía haber un error. Deslicé la pantalla, esperando una invitación que nunca llegó. Luego, otro mensaje parpadeó, de mi hija. Mamá, no olvides terminar las sobras en el refri. Las palabras se quedaron ahí, frías como hielo en la pantalla. Las miré hasta que el celular se apagó. Mi reflejo apenas visible en el cristal, una mujer mayor con lentes empañados y manos que no sabían qué hacer. Apagué la estufa. Aunque el salmón no estaba del todo dorado, la olla arrocera hizo un clic, más fuerte esta vez, como si me recordara que había cumplido su parte. Puse un solo plato en la mesa, por costumbre, y me serví un té. La casa estaba en silencio, salvo por la lluvia y el zumbido suave del refrigerador, el mismo que guardaba las sobras que mi hija creía que necesitaba. Comí un par de bocados, sin saborear nada, y me quedé junto a la ventana, viendo cómo las luces de la calle temblaban sobre el pavimento mojado. Cuando me di la vuelta, noté la silla vacía de mi difunto esposo al frente de la mesa. Por primera vez, sentí que toda la habitación entendía lo que significaba esa ausencia. Lavé los platos con cuidado, uno por uno, y dejé la luz de la cocina encendida. A la mañana siguiente, la lluvia había parado, dejando el aire fresco y limpio. Me paré en la cocina, mirando las encimeras impecables y la única taza que había dejado secar. El silencio parecía demasiado grande para una sola persona. La taza de Antonio estaba junto al fregadero, con un círculo de café seco en el fondo. El abrigo de Leonor colgaba en una silla, todavía con un leve aroma a su perfume. Todo en esta casa tenía huellas de ellos, pero nada parecía necesitarme. Caminé de cuarto en cuarto, tocando los muebles que alguna vez elegí, las cortinas que cosí, las fotos escolares enmarcadas de mis hijos. Sus rostros sonreían desde otro tiempo, cuando sus ojos aún buscaban los míos, cuando la presencia de una madre significaba seguridad, no rutina. En el pasillo, un montón de correspondencia sin abrir esperaba en la consola. Encima estaba la caja de té que compré para el cumpleaños de Leonor el mes pasado, aún envuelta en papel dorado. Ella dijo, «¡Ay, mamá, no tenías por qué!», y luego la dejó ahí, olvidada. El timbre me sobresaltó. Era la señora Gómez de al lado, con una maceta de albahaca. «Vi las fotos en redes», dijo alegremente. «Tu familia se veía tan contenta en ese restaurante. Qué noche sonreí lo mejor que pude». Le agradecí y llevé la planta adentro.
El aroma de la albahaca llenó la cocina vacía, fresco y verde. La puse en la encimera, junto a la tetera fría. Cuando la puerta se cerró me quedé un rato escuchando. Sin voces arriba, sin pasos, sin risas. Solo el zumbido bajo del refrigerador, constante, confiable, indiferente. Miré alrededor de la casa que alguna vez llamé hogar y me pregunté, no por primera vez, ¿cuándo había dejado de pertenecer a ella? Para el final de la semana, la casa se había sumido en un silencio tan profundo que casi tenía peso. Antonio y su familia se habían ido de fin de semana, dejando solo el leve tic-tac del reloj del pasillo como compañía. Antes, el silencio era bienvenido. Significaba paz. Ahora se sentía como si me borraran, un día a la vez. Decidí revisar el correo apilado en la consola. La mayoría eran facturas y volantes, pero un sobre grueso me llamó la atención. Estaba dirigido a Antonio Torres y familia, de una inmobiliaria en Valle de Bravo, el lugar donde Rafael y yo pasábamos los veranos. Lo abrí sin pensarlo, y se me cortó el aliento. Adentro había documentos legales, una oferta y contrato por la venta de la cabaña de Rafael junto al lago. Al final, en tinta azul impecable, estaba la firma de mi hijo. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Me senté, con el papel temblando en mis manos. Recordé pintar el porche de esa cabaña con Rafael, nuestra risa resonando sobre el agua. Él me la dejó para paz y descanso, dijo. Verla convertida en ganancia en papel se sintió como una traición silenciosa. Afuera, las nubes se acumulaban sobre el cerro de la silla, pesadas y grises. Doblé la carta con cuidado y la puse de vuelta en el sobre. Luego subí las escaleras. Mi maleta seguía en el closet, la misma que usé en viajes familiares hace décadas. La llené despacio 2 vestidos, un suéter, mi diario y la vieja foto de Rafael que tenía en la mesita de noche. En la encimera de la cocina, dejé una nota. Me voy de viaje corto. No se preocupen. La lluvia comenzó cuando salí, suave al principio, luego constante. Me ajusté el abrigo y caminé hacia la parada de autobús sin mirar atrás. Las ruedas de la maleta silbaban sobre el pavimento mojado. Al ritmo de mi corazón, el autobús avanzó hacia el sur bajo la llovizna, pasando campos que se difuminaban en el cielo gris. No sabía exactamente a dónde iba, solo que no podía quedarme. Al anochecer, llegué a San Miguel de Allende, una ciudad tranquila que no visitaba desde mis días de bibliotecaria. El aire olía a lluvia y café tostado. Caminé por la calle principal, maleta en mano, hasta que vi un letrero familiar, el Rincón del Café, hace años. Una mujer llamada Elena regentaba este café cerca de la universidad. Habíamos trabajado juntas algunos veranos catalogando libros para un programa de extensión bibliotecaria. No había pensado en ella en años. Al entrar, la misma campana sobre la puerta tintineó suavemente. Detrás del mostrador, Elena levantó la vista, ahora con cabello plateado, pero inconfundible. Por un segundo, la incredulidad cruzó su rostro, luego una cálida sonrisa. Mariana Torres. Por Dios, ¿cuánto tiempo? Nos sentamos junto a la ventana con tazas humeantes de té de manzanilla. Le conté, vagamente, que necesitaba unos días fuera. No preguntó detalles. Elena tenía el raro don de escuchar sin exigir la verdad. Aún rento la habitación de arriba, dijo finalmente. Es pequeña, pero acogedora. Quédate el tiempo que necesites. La habitación era sencilla, una cama individual, un escritorio y una ventana con vista al río. Al abrirla, el aire traía un leve aroma a lluvia y canela del café de abajo. Por primera vez en semanas respiré con facilidad. Esa noche, mientras cerrábamos el café, Elena mencionó un taller de arte comunitario en el centro cívico. Siempre tuviste ojo para los detalles, dijo sonriendo. Tal vez te ayude a mantener las manos ocupadas. Dudé, pero algo en su tono, gentil y directo, se sintió como una invitación a volver a la vida. A la mañana siguiente, caminé hasta allá, aún insegura de qué buscaba. En el aula luminosa, personas de mi edad reían, sumergiendo pinceles en bandejas de tinta y acuarela.
Un hombre alto con ojos amables me entregó un pincel. Primera vez preguntó. Asentí. Y cuando el pincel tocó el papel, el silencio a mi alrededor dejó de sentirse como soledad y más como un espacio para empezar de nuevo. La semana siguiente, regresé al centro comunitario, aún dudando si pertenecía ahí. El aula de caligrafía olía levemente a tinta y aceite de limón. De ese que se usa para limpiar escritorios antiguos, a mi alrededor. Una docena de personas charlaban en voz baja, sumergiendo pinceles en pozos de porcelana, sus manos moviéndose con precisión tranquila. El instructor, el señor Morales, era un hombre alto de 70 y tantos, con ojos bondadosos y una voz que transmitía calidez en lugar de autoridad. La caligrafía, dijo, no se trata de líneas perfectas, sino de ritmo. La mano revela el corazón. Puso un pincel en mi mano y lo guió suavemente sobre el papel. Mi primer trazo tembló. La tinta se derramó como una duda al descubierto. Bien, murmuró. Ahora respira. Lo intenté de nuevo, más despacio. El segundo trazo salió limpio, suave y firme. Algo dentro de mí se soltó. El pincel ya no se sentía extraño. Era como recordar un idioma que alguna vez conocí. Al final de la clase, escribí una sola palabra: armonía. La tinta brillaba levemente bajo la luz. Desigual pero viva. El señor Morales se detuvo detrás de mí, estudiándola. Tienes equilibrio, dijo simplemente. Eso no se enseña. Sonreí. La primera sonrisa sincera en mucho tiempo. Cuando regresé a la habitación sobre el café esa noche, Elena estaba cerrando. Levantó la vista mientras limpiaba una mesa. Te ves diferente, dijo, más ligera. Tal vez, respondí, dejando mi bolso. Tal vez recordé algo que había olvidado. Después de la cena, subí las escaleras y me senté junto a la ventana. La ciudad abajo brillaba suavemente en la niebla, el leve zumbido de los autos mezclándose con el ritmo del río. Mi celular parpadeó un mensaje de voz. La voz de Leonor llenó la habitación. Mamá, estamos preocupados, por favor, vuelve a casa. Antonio dice que tal vez podemos hablar de todo. Solo llámanos. ¿Sí? Su voz tembló ligeramente, pero no podía distinguir si era culpa o costumbre. Miré el celular un largo rato. Luego presioné eliminar. El mensaje desapareció, dejando solo el sonido suave de la lluvia contra el cristal. Volví a sumergir mi pincel, la tinta extendiéndose por el papel. Cada trazo estabilizaba mis manos y, de alguna manera, mi corazón. Habían pasado casi 3 semanas desde que dejé Guadalajara. Los días se volvieron más suaves, más lentos, llenos de pequeños rituales de tinta y té, de risas tranquilas con Elena abajo. Dejé de revisar mi celular. Pensé que tal vez el silencio entre mis hijos y yo se había asentado en su propia clase de paz. Esa ilusión terminó un jueves por la tarde. La campana sobre la puerta del café sonó, y al girarme, vi a Antonio parado ahí, con la chamarra aún mojada por la lluvia. Detrás de él venía Leonor, con el rostro pálido y tenso. Por un instante, ninguno habló. Mamá, dijo Antonio al fin, con voz cuidadosa, demasiado calmada. No contestabas nuestras llamadas. No pensé que hubiera mucho más que decir. Puse mi taza lentamente. Elena nos miró a ellos y a mí. Luego se retiró discretamente a la cocina, sintiendo lo que estaba por venir. Leonor dio un paso adelante. Estábamos preocupados, comenzó, pero el tono traicionaba algo más afilado que preocupación. Desapareciste así nada más. ¿Sabes cómo se ve eso? ¿Cómo se ve? Repetí, mirándola a los ojos, para quien Antonio suspiró. No queríamos lastimarte. Mamá, te fuiste antes de que pudiéramos explicarte lo de la cabaña. Era solo papeleo, temporal. Pensamos que estarías de acuerdo una vez que entendieras. Sentí un temblor en las manos. Vendieron la cabaña de tu padre sin preguntarme. Pusiste tu nombre en algo que no era tuyo. Leonor cruzó los brazos. Por favor, mamá, ya ni vas ahí. No necesitas ese dinero. Nosotros sí.
Las palabras flotaron en el aire, cortantes como vidrio. Hasta Antonio se estremeció. Leonor siseó, pero ella alzó la barbilla. Alguien tiene que decirlo. Vives sola, pasando tus días dibujando letras, mientras nosotros nos ahogamos en deudas. ¿Es eso justo? Mi garganta se cerró. Quise hablar, recordarles los años que trabajé 2 empleos, las noches cosiendo sus vestidos, los ahorros que Rafael y yo construimos con manos callosas. Pero mi voz no salió. Antonio se frotó el rostro, viéndose más viejo de lo que recordaba. No peleemos aquí, dijo en voz baja. Mamá, tal vez podamos hablar mañana. Bien, asentí, aunque la habitación ya giraba. El aire se sentía ligero, mi pecho pesado. Elena regresó con un vaso de agua, pero antes de que pudiera tomarlo, la taza se me resbaló y se hizo añicos. Escuché a alguien gritar mi nombre. Sentí los brazos de Antonio atrapándome mientras el suelo subía a mi encuentro. Luego, nada. Cuando abrí los ojos, la luz era demasiado blanca, demasiado quieta. Las máquinas zumbaban suavemente a mi lado. Mi brazo derecho se sentía pesado, mi lengua lenta y torpe. El rostro de Antonio apareció en el borrón. Sus ojos hinchados, enrojecidos. Mamá, susurró, apretando mi mano. Me diste un susto de muerte. Quise decirle que estaba bien, pero las palabras se disolvieron antes de formarse. Solo pude parpadear, 1, 2 veces. Lo suficiente para que viera que lo escuché, que aún estaba aquí. El mundo volvió a mí en fragmentos pitidos suaves. Desinfectante. El peso de una sábana sobre mi pecho. Mi brazo derecho no se movía. Mi garganta ardía y mi cabeza latía en olas lentas. Cuando mis ojos se ajustaron, vi a Antonio desplomado en la silla junto a mi cama. Su rostro estaba demacrado, ojos inyectados, cabello desaliñado. Mamá, dijo en cuanto me moví, con la voz rota. ¿Estás despierta? Quise responder, pero solo salió un leve sonido. Él alcanzó una taza, mojó una esponja en agua y la tocó contra mis labios. El doctor dice que tuviste un derrame leve. Te recuperarás, pero tomará tiempo. Intentó sonreír, pero se desvaneció a medio camino. Podía ver la culpa en cada línea de su rostro, el cansancio, el miedo de que tal vez había esperado demasiado para preocuparse. Los días siguientes se mezclaron enfermeras revisando mis signos vitales, el zumbido suave del suero, la quietud estéril de las mañanas en el hospital. Antonio casi no se apartaba de mi lado. Traía sopa de la cafetería, doblaba mi sábana, leía el periódico en voz alta aunque no pudiera responder. Leonor nunca vino. Una vez. Lo escuché hablando con ella por teléfono en el pasillo, su voz cortante. También es tu madre, Leonor. Al menos podrías llamar. Luego silencio y un suspiro que lo decía todo. El cuarto día. Tocaron a la puerta. El señor Morales entró, con un ramo de claveles y una sonrisa gentil. Señora Torres, dijo suavemente, nos dio un susto a todos. Logré un pequeño asentimiento. Puso las flores junto a la ventana. Tu pieza, Armonía, fue elegida para exhibirse en la exposición comunitaria. Toda la clase estaba muy orgullosa. Dijeron que tenía una fuerza tranquila. Algo en mí tembló. Esa palabra, armonía, había sido mi intento de encontrar equilibrio, y ahora colgaba en una galería donde la gente podía verla, incluso cuando no podía sostener un pincel. El señor Morales apretó mi mano suavemente. Tienes más fuerza de la que crees. Luego se fue, dejando el aroma de los claveles tras de sí. Antonio se quedó en silencio un largo rato. La luz de la tarde se filtraba por las persianas, dibujando líneas suaves en mi cama. Finalmente habló, con voz baja e inestable. Olvidé que también eras Mariana. Susurró. No solo mamá. Las palabras se abrieron paso a través de la bruma, cálidas y dolorosas. Giré la cabeza hacia la ventana, parpadeando con fuerza mientras las lágrimas brotaban y caían, siguiendo el mismo ritmo lento que la lluvia afuera, para principios de la primavera.
Mi fuerza había regresado lo suficiente como para caminar sin bastón. Los doctores lo llamaron una recuperación notable, pero yo sabía que era más que medicina. Era determinación, algo reconstruido en silencio en habitaciones de hospital y largas noches de reflexión. Cuando Antonio se ofreció a llevarme a casa, acepté. La casa lucía igual, pero la veía diferente. Las paredes ya no se sentían como refugio, sino como recordatorios de lo que se había dado por sentado. La cocina aún olía levemente a albahaca de la planta de la señora Gómez, ahora marchita en un rincón. Esa noche, Antonio y Leonor llegaron a cenar. El silencio entre ellos decía que habían discutido antes de venir. Había preparado té y una carpeta de documentos. Cuando nos sentamos, hablé antes de que alguien pudiera empezar otra disculpa. He estado pensando en la cabaña, dije con calma, y en lo que sigue. Los ojos de Leonor se alzaron, cautelosos. Antonio se movió en su silla. Quiero que la venta siga adelante, continué, pero he rehecho los términos. 40% de las ganancias serán para mí, suficiente para mi independencia. 60% para ustedes dos. También he creado un fondo para la educación de Isabel. Leonor abrió los labios, sorprendida. ¿Harías eso? Después de todo sigo siendo su madre, dije. Y ella sigue siendo mi nieta. Antonio frunció el ceño. No tienes que irte, mamá. Podemos ayudar. Podrías quedarte. He tomado mi decisión. Deslicé un folleto por la mesa a una comunidad para adultos mayores cerca del Cerro de la Silla. Las fotos mostraban jardines, senderos y un pequeño taller de arte. Tienen clases de caligrafía y una biblioteca. Estaré bien ahí. La voz de Antonio se quebró. Ya no confías en nosotros. Lo miré con suavidad. Confío en que vivan su vida. Solo necesito vivir la mía. Leonor miró los papeles. Luego dijo en voz baja: tal vez sea lo mejor. Su tono no tenía desafío esta vez, solo cansancio y algo cercano a la comprensión. Los tres nos quedamos un rato en una paz frágil, con el vapor subiendo de nuestras tazas, afuera. La primera lluvia de primavera comenzó a caer, lavando la ciudad. Me giré hacia la ventana y sentí que el peso en mi pecho se aliviaba, como la tinta asentándose finalmente en la línea correcta. 3 meses después, el aroma a tinta fresca y magnolias en flor llenaba el centro comunitario. Mis estudiantes de caligrafía preparaban la exposición de primavera, con risas y charlas rebotando suavemente en las paredes. El tema era renovación, y mi pieza, 4 caracteres audaces que significaban quietud en el movimiento, colgaba cerca de la entrada. Me había acostumbrado al ritmo de esta nueva vida, mañanas escribiendo junto a la ventana, tardes enseñando, noches caminando por los senderos del Cerro de la Silla. No había una gran soledad aquí, solo un propósito tranquilo. Al girarme de la mesa de exhibición, lo vi a Antonio, parado cerca de la puerta con una chaqueta azul marino, un ramo de tulipanes en la mano. Por un momento, ninguno habló. Luego sonrió, tímido e inseguro. Perdón por llegar tarde, dijo. El tráfico. Tomé las flores, viniste, eso es suficiente. El evento comenzó con algunos discursos breves. Cuando fue mi turno, subí al podio, con manos firmes. Aquí, dije a la pequeña multitud, no solo soy mamá o la señora Torres, soy Mariana, y resulta que eso es suficiente. Los aplausos resonaron en el salón. Cuando miré al fondo, Antonio estaba de pie con los brazos cruzados, no por desafío, sino para ocultar la emoción que llegaba hasta sus ojos. Aplaudió último, y por más tiempo después me ayudó a guardar las piezas enmarcadas en mi bolso. Mientras caminábamos al auto, el sol tardío se filtraba por las puertas de vidrio, y por primera vez en años, nuestro silencio se sintió fácil. El aire de la noche era fresco, impregnado del aroma a tierra mojada por la lluvia. Acababa de terminar de ordenar el pequeño departamento cuando sonó un golpe en la puerta. Antonio estaba ahí, con un ramo de lirios blancos y un sobre marrón. Los papeles de la propiedad, dijo suavemente.
Todo está listo. Tu parte está en la cuenta. Lo invité a pasar. Nos sentamos en la mesa pequeña, compartiendo té mientras la luz se desvanecía afuera. La conversación fluyó con suavidad sobre su trabajo. El nuevo proyecto escolar de Isabel. Sobre nada que doliera, por una vez. Nuestras palabras no volvieron a disculpas o arrepentimientos. Cuando se levantó para irse, dudó en la puerta. «¿Te ves feliz aquí, mamá?», dijo. «Me alegra». «Gracias», respondí. «Yo también». Sonrió, una sonrisa sincera esta vez, y caminó por el sendero tranquilo hacia el estacionamiento. Lo vi hasta que su auto desapareció más allá de la reja. Luego salí al pequeño porche. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer sobre el cerro de la silla. Alcancé el interruptor junto a la puerta, y la luz del porche brilló cálida contra el cielo que se oscurecía. «Esta luz ya no es para esperar», susurré. «Es para la paz».